bienvenidos a esta entrega de Costa Rica Noticias de hoy, martes 12 de enero. Les saluda la periodista Elki Méndez. Les recordamos a ustedes nuestras redes sociales. Recuerde que usted puede vernos y participar también en el Facebook en Sinar Costa Rica Noticias y en el Twitter en @Sinar Noticias. Vamos de inmediato a ver nuestros titulares. Ayer lunes inició la misión virtual del Fondo Monetario Internacional y autoridades económicas del país. Gobierno envió a la Asamblea Legislativa el primer presupuesto extraordinario del 2021 en el que se contemplan más de 40.000 millones de colones para comprar vacunas contra el COVID-19. Ministerio de Educación Pública dice que desconoce cuáles centros educativos no podrán ser utilizados este 2021 por no poder cumplir con los protocolos. Demócratas en el Congreso de Estados Unidos dieron este lunes el primer paso hacia un eventual segundo juicio político del presidente Donald Trump. Este lunes iniciaron las negociaciones con la misión del Fondo Monetario Internacional por un empréstito por $1.750 millones para Costa Rica. El trabajo se extenderá por 2 semanas y será en ese momento cuando se den a conocer los detalles. Sin embargo, este lunes el Poder Ejecutivo destacó que nuestro país se enfocará en la reducción del gasto público mediante el proyecto de ley de empleo público. Según lo anunciado, este lunes 11 de enero iniciaron las reuniones virtuales entre la misión del Fondo Monetario Internacional y el Consejo Económico de Costa Rica, integrado por los jerarcas del Banco Central, Hacienda y Planificación. La mesa de trabajo, en la que también estarán integrados miembros del Congreso, academia, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, se extenderán durante las próximas 2 semanas. Dicho acuerdo busca un préstamo para Costa Rica por $1.750 millones. Sin embargo, para las autoridades también representa lograr un sello de solidez fiscal frente a otros países del mundo. Más importante aún que los mismos recursos a los cuales nos daría derecho que podríamos acceder mediante este acuerdo es el prestigio del Fondo Monetario Internacional en los mercados de financiamiento internacionales y locales. En estos mercados se considera que aquellos países que tienen en vigencia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son países que tienen una trayectoria macroeconómica y de crecimiento de la deuda adecuada y que por tanto tienen un riesgo que está siendo controlado adecuadamente. Si las negociaciones prosperan, el desembolso de este crédito será en los próximos 3 años. Como cada país que negocia con el Fondo Monetario Internacional, Costa Rica deberá hacer una serie de ajustes que le permitan sanar y respaldar sus finanzas públicas en un mediano y largo plazo. Precisamente el presidente de la República, Carlos Alvarado, dijo este lunes que la mayor reducción en el gasto público se enfocará en el proyecto de ley de empleo público. El Ejecutivo también anunció un decreto que contiene las medidas de control y gasto entre los años 2021 y 2025. En esta propuesta no se considera un aumento al IVA, ni se consideran cambios en lo que en algún momento se habló de algún impuesto a las transacciones, sino que está lo que en ese cuadro, resumen, es lo clave. Hoy lo más importante con el regreso de la Asamblea Legislativa es el proyecto de empleo público. Una vez concluidas las mesas de trabajo, se darán a conocer los detalles de la negociación mediante una conferencia de prensa. Ayer lunes inició el proceso de revisión de los celulares y computadoras del presidente Carlos Alvarado por el caso de la UPAT. Desde este 11 y hasta el 22 de enero, el Ministerio Público iniciará con la revisión de los aparatos electrónicos del presidente Carlos Alvarado, que fueron decomisados el 28 de febrero del 2020 en Casa Presidencial en medio de un allanamiento. Tanto las computadoras, celulares, llaves mayas, discos duros y otros dispositivos del presidente se revisarán como parte de la investigación por la Unidad Presidencial de Análisis de Datos UPAT, la cual tendría acceso a datos confidenciales de los ciudadanos. En este proceso estarán presentes la fiscala general Emilia Navas, las partes involucradas y sus abogados. Una vez que se concluya con el análisis de la información recopilada en estos aparatos electrónicos, se emitirá un informe. Sí, mire, ahora se hace la copia de los discos duros y luego esos discos duros se van a analizar con un software especial forense que a partir de palabras clave va a buscar la información.
Entonces esas palabras clave tienen que estar relacionadas con las personas investigadas, con los hechos que interesan para el proceso, pero no con cosas privadas, personales del presidente o propias de su función, pero no relacionadas con la UPAD. La policía ni la fiscalía tienen por qué tener acceso, por ejemplo, a información de seguridad nacional que maneja un presidente. Por otro lado, la defensa del presidente Carlos Alvarado presentó ante la Sala Tercera una denuncia por presunta actividad procesal defectuosa, luego de conocer que la Fiscalía abrió parte de la prueba secuestrada sin informar a las partes. Nos percatamos de que la Fiscalía General de la República había abierto parte de la prueba que había sido secuestrada el 28 de febrero del año anterior, sin informarnos, sin informar a la Sala Tercera, sin convocarnos para poder permitirnos participar. Y eso nos parece sumamente grave, porque la apertura se dio el 26 de agosto, exactamente un día antes de la audiencia que se celebró el 27 de agosto en la Sala Tercera, donde estuvimos 12 horas. 12 horas estuvimos todos los abogados defensores, los abogados querellantes, la Fiscalía y los magistrados discutiendo la legalidad que habíamos nosotros impugnado con respecto a toda la prueba y parte de esa prueba casualmente. Creo que es positivo que esto se genere, porque hemos depositado en la institucionalidad el que llegue a la verdad de los hechos y la pueda compartir con los costarricenses. Yo por eso siento una gran tranquilidad. Ahora sí, tengo que agregar un elemento. Sí, desde ayer se informó por mis abogados que hay elementos de que la Fiscalía antes del día de hoy ya habría revisado correos y otros materiales electrónicos. Y eso sí no nos parece correcto, porque no se hizo en presencia ni de un juez ni de mis defensores. El caso de la creación de la UPAD también se analiza en la Asamblea Legislativa en una comisión especial que recibirá al presidente Carlos Alvarado para comparecer el próximo mes de febrero. Por esta causa también se investiga al exministro de la Presidencia, Víctor Morales, y a otros exfuncionarios de gobierno por aparente violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato. El gobierno envió a la Asamblea Legislativa el primer presupuesto extraordinario del 2021, en el que se contemplan más de 40.000 millones de colones para comprar vacunas contra el COVID-19. Según el presidente de la República, se enviarán otros planes de gastos extraordinarios para reforzar también la seguridad pública. Los diputados regresaron este lunes de sus vacaciones y en el gobierno no dejaron pasar la oportunidad de presentar de inmediato una lista de proyectos de ley para las sesiones en este 2021. Según el presidente de la República, Carlos Alvarado, a la Asamblea Legislativa llegarán 3 presupuestos extraordinarios para reforzar principalmente la salud y seguridad. El primero, que se presentó este lunes, incluye 40.500 millones de colones para comprar vacunas contra la COVID-19. Presentaremos también esta semana un presupuesto que tiene que ver con mejoras en el presupuesto de seguridad pública. El presupuesto de seguridad pública fue muy afectado con la materia con la forma en que se hicieron los recortes, y queremos respaldar tanto a seguridad pública como a salud. Y llegará eventualmente otro proyecto de presupuesto extraordinario que arregla varias de las cosas en cómo quedó el presupuesto para este año, pero aprobado el año pasado. En la presidencia insisten en la necesidad de aprobar el proyecto de ley para reformar el empleo público, la creación del fondo de avales que otorgaría créditos a las empresas afectadas por la pandemia, así como el proyecto de ley para la reducción de jornadas. Empleo público, como dijimos, es importante. El tema de reducción de jornadas que está en el Congreso es uno que debe avanzar con prontitud. También para la activación económica, el proyecto de fondo de avales que permite que se preste con mayor facilidad a los diferentes sectores como turismo, construcción, sector agropecuario, porque facilita el que el dinero que ya el Banco Central inyectó a los bancos pueda posicionarse teniendo esos avales de respaldo para responder por los créditos. Las sesiones extraordinarias, donde el Poder Ejecutivo tiene el control de la agenda del plenario, se extenderán hasta el próximo mes de julio. Costa Rica buscará comprar vacunas contra la COVID-19 para cubrir a otras 640.000 personas. Los recursos provienen del presupuesto extraordinario que debe aprobar los diputados de la República.
Una previsión para comprar vacunas contra COVID-19 para proteger a 640.800 personas más está incluida en el primer presupuesto extraordinario que presentó el gobierno, el cual está dedicado integralmente a los recursos necesarios para la adquisición de vacunas contra la COVID-19. Esta compra de vacunas se realiza por medio de proveedores internacionales, utilizando el mecanismo COVAX y convenios bilaterales con las empresas farmacéuticas BioNTech, Pfizer y AstraZeneca, Universidad de Oxford. El monto solicitado actualmente incluye lo necesario para pagar las vacunas ya negociadas por el país, pero además una previsión para adquirir dosis adicionales. Estas estarían destinadas a población adulta sin riesgo, que actualmente no están contempladas en ninguno de los grupos de vacunación, pero que son importantes para alcanzar la inmunidad de rebaño. La campaña de vacunación contra el COVID-19 constituye una de las armas más importantes para luchar contra la emergencia sanitaria y para disminuir mortalidad, saturación hospitalaria y secuelas residuales de la enfermedad. La compra de vacunas se da en medio de una ocupación limitada que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social para la atención de pacientes y la disponibilidad de camas UCI. Por ejemplo, para este lunes, la entidad informó que tenía en unidades intensivos críticos 10 camas disponibles con una ocupación del 82%, en UCI severo 83 disponibles con una ocupación del 64% y en UCI pediátricas 3 disponibles, es decir, el 40% ocupadas. Sobre este último, el Hospital Nacional de Niños informó sobre el internamiento de varios menores. Hoy, 11 de enero, en este momento tenemos 6 pacientes hospitalizados por COVID-19 en el Hospital Nacional de Niños. 2 de ellos se encuentran en la unidad de cuidado intensivo y 4 se encuentran ubicados en camas generales. El gobierno espera que con la compra de más vacunas se logre cubrir una población de 3.705.638 personas y con esto lograr la inmunidad de rebaño y desaturar los servicios de salud. El Sindicato de Enfermeras insiste a la Caja Costarricense de Seguro Social sobre implementar pruebas rápidas para personal de salud. Aseguran que el objetivo es frenar el contagio intrahospitalario. Pruebas rápidas a trabajadores y a usuarios con sintomatología de COVID-19. Esa es la petición que realiza el Sindicato Nacional de Enfermería a las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ellos señalan que esto permitiría una disminución del contagio intrahospitalario. Seguimos insistiendo en la necesidad de realizarle pruebas rápidas a los trabajadores y sobre todo a los usuarios para la detección oportuna y no esperar a que el paciente llegue en esta condición de riesgo para el personal, que no todos cuentan con respiradores 95, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, es muy claro que han habido un aumento de infecciones a nivel intrahospitalarias. Hernández señala que cada trabajador contagiado representa una incapacidad que le cuesta al país y un soldado menos en esta lucha contra el SARS-CoV-2. Hablando de que para el mes de diciembre se contabilizan aproximadamente más de 6.000 compañeros que han salido contagiados con COVID y estamos hablando de más de 17.000 compañeros que han tenido alguna incapacidad por ese contacto directo, sea con un usuario o con un mismo compañero. Estamos hablando de días de incapacidad, un detenimiento a los diferentes servicios, un recargo de funciones. Y en términos generales, por eso les mencionaba que la tónica sigue siendo la misma, porque aunque ya se están aplicando las vacunas, los anticuerpos se van a dar hasta dentro de meses después. El representante de SINAE menciona que a pesar de su insistencia, en la caja indican que esta modalidad no es una opción viable para los centros médicos. Están de acuerdo con las pruebas rápidas que sí la han utilizado en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, en España, Alemania, aquí a nivel latinoamericano, Uruguay lo ha utilizado y lamentablemente por parte del Ministerio de Salud no las creen convenientes por los falsos positivos que pueden dar. Pero para nosotros es una herramienta necesaria para un mejor manejo y control de la pandemia.
Según este sindicato, entre marzo y noviembre del 2020, un total de 17.334 funcionarios de la Caja del Seguro Social recibieron incapacidad por ser sospechosos o positivos de COVID-19, incluso por tener contactos con pacientes confirmados. Por su parte, en la Caja reportaron que al 20 de diciembre, 6.791 funcionarios habían adquirido el virus, de los cuales 16 fallecieron. El viaducto más grande del país ya tiene un avance del 96% en el asfaltado. En una inspección realizada por el presidente Carlos Alvarado y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, comprobaron que el asfaltado del viaducto más grande del país tiene un 96% de avance. Además, comprobaron que los tramos 3 y 4 tienen un avance del 91% y los trabajos de la circunvalación norte registra un 80% de avance. Y por poder compartir con las y los costarricenses los avances de esta circunvalación, que como ustedes ya han experimentado, ya tiene la parte del asfaltado y está nada más a la espera de la concreción de algunos de sus puntos para que esté al servicio de todo el país. Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Transportes aseguró que con esta obra se minimizará el tiempo del recorrido y agregó que este año concluirán el viaducto de las intersecciones a 3 niveles de la Ruta Nacional 32 y La Uruca. Asimismo, dijo que el 20 de enero muy posiblemente el Ministerio de Hacienda ratificará los presupuestos de 2001, por lo que no prevé un atraso en la obra. En la sección 5 hemos tenido que ir sorteando una serie de trámites administrativos, financieros, legales. Hemos venido trabajando con la Contraloría General de la República a lo largo de algunos meses para buscar una autorización que nos permita darle continuidad a estos trabajos. El gerente de ejecuciones del Consejo de Seguridad Vial CONAVI manifestó que la unidad funcional 3, ubicada entre Colima y la Ruta 32, cuenta con 1.500 metros de viaducto en sus respectivas calles marginales. Mire, pues gracias a Dios podemos decir que todas están según nuestra programación. Tenemos trabajos en la unidad funcional 1, que es La Uruca, muy importante su avance, 50%. Tenemos la unidad funcional 2A, que es el puente sobre la Quebrada Rivera, con un avance del 40% aproximadamente, también va según plan de trabajo. Las que tenemos acá en nuestra espalda, que está suspendida, pero está con un avance superior al 90%, solo es reiniciar y finalizar. 3 y 4, que son las que visitamos hoy, también muy prontas a finalizar en el primer trimestre. Entonces estamos sumamente satisfechos con el avance global de la obra. Para concluir el asfaltado, en la inspección se observó la colocación de las juntas de expansión y las barreras de seguridad, labor que se encuentra concluida en un 99%. El financiamiento de la obra es por $163 millones y proviene del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE. Las sanciones por exceso de velocidad aumentaron un 65% en el 2020. Así lo dio a conocer la Policía de Tránsito. En total, las multas por este hecho en el 2020 superaron a 2.140 a las hechas durante el 2019. El año pasado se realizaron 427 multas por superar los 120 kilómetros, un aumento del 92% con respecto al 2019, cuando se reportó 222 casos por exceder esta velocidad. El conductor recibe una multa de 326.701,19 céntimos y acumula 6 puntos en la licencia, lo que le obliga a realizar un curso de reeducación vial durante una semana y ganarlo con al menos 80 para poder renovar su licencia, que le será renovada solo por 4 años y no por 6. Si la persona multada tiene licencia por primera vez, perdió el derecho a conducir por 1 año. Según las autoridades del tránsito, las condiciones que se dieron en buena parte del 2020, con menos vehículos en carretera, propició que muchas personas sintieran la libertad de exceder los límites de velocidad.
Será hasta la primera semana de febrero que los centros educativos empezarán a informar cuál va a ser el horario que tendrán los estudiantes de este curso lectivo 2021. Si bien el regreso a clases está programado para iniciar el 8 de febrero, las lecciones presenciales se darán de forma paulatina y podrá extenderse durante las primeras 3 semanas de febrero. Si bien el periodo lectivo inicia el 8 de febrero, esto no quiere decir que todos los estudiantes inicien lecciones este mismo día. De hecho, al tratarse de una modalidad diferente y para cumplir con los protocolos de salubridad, el Ministerio de Educación Pública estima que este acoplamiento tarde hasta 3 semanas. Para este curso electivo, el MEP estableció la modalidad combinada, es decir, una parte de las lecciones serán presenciales y un tanto por ciento seguirán siendo virtuales. Con respecto al día específico que va a ir cada estudiante, eso lo deben elaborar los directores de los centros educativos, tomando en consideración la cantidad de matrícula que tienen, la cantidad de estudiantes en estos niveles, en los niveles que siguen, y respetando el aforo. Por eso es que cada centro educativo hace sus horarios tomando en consideración estos elementos. El tiempo establecido de duración de cada jornada educativa para primarias y secundarias es de 4 horas. 4 en la mañana y 4 en la tarde, y para colegios técnicos de 6 horas. Y serán los grados superiores en cada nivel educativo los primeros en ingresar. En preescolar se arrancarán con el nivel de transición, en escuela con 5º y 6º grado, mientras que en los colegios se iniciarán con 10º y 11º, y en las educaciones técnicas los 11º y 12º años. Les hemos indicado a los centros educativos que otro elemento que deben de considerar es los estudiantes que estuvieron menos vinculados con el proceso educativo el año que recién pasó, para poder tomar en consideración que lleguen más días al centro educativo. Por ser más de 4.000 centros educativos en 18, 19 modalidades diferentes, por esto es que cada centro educativo, respetando las disposiciones sanitarias, debe elaborar el propio horario de los centros educativos. Según el protocolo del MEP, los horarios de entrada y salida deberán ser graduales, progresivos y seguros. Ingresarán y saldrán primero del centro educativo los niveles con estudiantes de menor edad. Será hasta la última semana de enero que los directores regresen de sus vacaciones de fin de año para finiquitar los horarios pendientes. De inmediato vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos aquí en Costa Rica Noticias. Demócratas en el Congreso de Estados Unidos dieron este lunes el primer paso hacia un eventual segundo juicio político del presidente Donald Trump. Un niño que soñaba con las estrellas y un hombre que con su inteligencia lo logró. Franklin Chang, la biografía. Yo no estoy aquí por mí mismo, estoy aquí porque mucha gente me echó el hombro, me puso la mano, me abrió las brechas. Ahora me toca a mí. De lunes 11 al viernes 15 de enero a las 6 de la tarde y el lunes 18 a la misma hora, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Te invita UNED. Hola amigos, soy Enrique Márquez. Durante toda mi vida sentí la necesidad de cambiar de rumbo, conocer culturas, divertirme y aprender de las cosas simples que nos enseñan en cualquier parte del mundo. He pasado tantas cosas en mis viajes y ahora quiero compartirles mi experiencia de vida, llena de gente alegre, lugares maravillosos, misterio y aventuras. Les prometo que se van a divertir. Síganme entonces por esta ruta, llena de ocurrencias y paisajes increíbles. Esta es mi ruta, la ruta de Enrique. En Documentales UNED, esta semana recibimos un taller de educación ambiental y visitamos el volcán Turrialba el miércoles 13 de enero a las 9 de la noche, con repetición el sábado a las 4 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión.
Regresamos de inmediato con la información aquí en Costa Rica Noticias. El sorteo del gordo navideño del 2020 le dejó a la Junta de Protección Social más de 23.000 millones de colones en ventas. Parte de ese dinero se destinará a organizaciones sociales. Tras casi un mes del sorteo, aún faltan 2 fracciones por cambiar del gordo navideño. El sorteo del gordo navideño realizado el pasado 13 de diciembre le deparó a la Junta de Protección Social 23.800 millones de colones en ventas. Así lo dio a conocer Evelyn Blanco, gerente de comercialización de la entidad. Parte de ese dinero se destinaría a organizaciones sociales. Según la Junta, antes del sorteo se tenía la expectativa de generar utilidades para programas sociales por más de 3.400 millones de colones. Con este importante sorteo, la Junta de Protección Social alcanzó más de 23.800 millones de colones en ventas, teniendo una colocación y una venta efectiva del 99.3% de la emisión. Este sorteo contribuirá a todo el aporte a las organizaciones sociales que dependen de esta institución. Agradecemos el apoyo en todos los sorteos del año 2020. Tras casi un mes de efectuado el sorteo del gordo, solo 2 fracciones no se han cambiado por un monto de 80 millones de colones. El premio mayor de este sorteo otorgaba 1.600 millones de colones al ganador. Dicho número favorecido fue el 66 con la serie 305. El segundo premio fue el número 96 con la serie 006 y el tercer premio el 86 con la serie 242. La Junta realizó 2 sorteos extraordinarios más en diciembre que premiaban con 400 y 300 millones de colones respectivamente. El hombre sospechoso de agredir a una oficial de seguridad el fin de semana irá 6 meses a prisión preventiva, según lo determinó la Fiscalía de San Joaquín de Flores. En tanto, Kimberly Suárez, la oficial que recibió el impacto de bala por el agresor, permanece en condición delicada en el hospital. La oficial que resultó herida de bala en la cabeza el sábado anterior, Kimberly Suárez, permanece en el Hospital México en condición delicada pero estable. Así lo comunicaron las autoridades de seguridad este lunes. Bueno, la situación de ella sigue siendo una lesión de gravedad. Estamos esperando a ver cómo evolucionan las próximas horas. Lo que nos reportan los médicos es que dentro de su situación de gravedad en las últimas horas ha estado estable. Ella está pues luchando por su vida y todos estamos esperando que se pueda recuperar. Los hechos ocurrieron en la urbanización Siglo XXI en San Joaquín de Flores, Heredia, cuando los policías recibieron una alerta por violencia doméstica. Aparentemente, los oficiales se presentaron al lugar y el sujeto agresor de apellido Ruiz Juárez, de 27 años, le quitó el arma a los oficiales y le disparó a la oficial Kimberly Suárez. Tras los hechos ocurridos, la ministra de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero, expresó su solidaridad con la oficial y su familia. Desde el Instituto Nacional de las Mujeres repudiamos la situación de violencia doméstica que se presentó el día de ayer en Heredia, donde lamentablemente resultó herida la oficial de policía Suárez Narváez. La fuerza pública dio seguimiento a una llamada realizada por la víctima de agresión que contaban con medidas de protección, indicando que el sujeto de apellido Ruiz estaba merodeando la vivienda. Y a este caso se le da seguimiento por parte del Comité Local de Atención en casos de alto riesgo contra las mujeres. Pensamos y hemos reflexionado que se logró evitar probablemente una situación de violencia doméstica que hubiese probablemente terminado en femicidio. También el director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, escribió en sus redes sociales que tras el incidente con la oficial Suárez, confiaban en los profesionales de la Caja Costarricense de Seguro Social y rogaban a Dios por su recuperación. El seguimiento que realizó la Fuerza Pública ocurrió luego de una llamada realizada por la víctima de agresión, quien contaba con medidas de protección, pues según indicó, el sujeto agresor merodeaba su casa, a pesar de las restricciones que tenía. El caso era seguido por el Comité Local de Atención Inmediata y Seguimiento para Casos de Alto Riesgo de Violencia contra las Mujeres, razón por la cual la atención fue inmediata. El sujeto fue detenido y presenta antecedentes por robo agravado y robo simple con violencia sobre personas.
De inmediato vamos al campo deportivo. El jugador de origen cubano Marcel Hernández finalmente llevó sus goles a la delantera de la Liga Deportiva Alajuelense. Hernández firmó un contrato por 2 años con los rojinegros y aseguró que tomó la decisión por un tema de crecimiento personal. Desde su llegada en 2018 a Cartaginés, Marcel Hernández no ha hecho más que anotar goles, lo que le convirtió en un fichaje muy atractivo para cualquier equipo en el país. Primero se le ligó con Saprissa y varias veces con Alajuelense, también con equipos a nivel internacional. Pero finalmente lo esperado sucedió y este lunes se anunció la llegada del artillero por los próximos 2 años. Para esto los manudos tuvieron que pagar la cláusula de $150,000 que le corresponden a Cartaginés. El antillano dedicó unas palabras a la afición brumosa, a la que asegura no podrá olvidar. También dijo que siente amor por Cartaginés y su afición. En conferencia de prensa también aseguró que la decisión viene por un tema de crecimiento personal. Es más que todo la parte de crecimiento, deportivo, profesional. Yo creo que al final, pues a lo largo de estos 2 años se han venido haciendo bien las cosas y bueno, más que todo es premio a eso. Tenía muy buena comunicación con Agustín, nos comunicábamos mucho y bueno, él siempre me comentó sobre el gran proyecto que tiene la liga, que obviamente al final se ve reflejado dentro de la cancha. Entonces, nada, por ahí sopesó un poco la decisión. Para el cubano es importante saber que tendrá la oportunidad de jugar torneos internacionales como la Liga CONCACAF, donde los manudos recibirán al Olimpia de Honduras el próximo 20 de enero por la semifinal. Hernández llegará a reforzar la delantera después de la salida de Jonathan Moya, que se dio este mismo lunes. No, por mi parte, el tema de acomodarme creo que no va a ser difícil. Estoy totalmente seguro de que con la ayuda de mis compañeros, de los excelentes futbolistas que voy a tener a la par, también del colectivo técnico, será fácil. Nada más tocará entrenar, tocará hacerlo bien, tocará esperar el momento cuando toque. Con esta incorporación son 3 las contrataciones de los manudos de cara al torneo que arrancará este martes y donde los erizos buscan el bicampeonato, algo que no ha logrado ningún equipo nacional en varios años. En respuesta al fichaje de su archirrival, Saprissa presentó también este lunes a Cristian Bolaños. Con la llegada del volante, los morados cierran su mercado de contrataciones, en el que al único otro que agregaron fue al delantero Ariel Rodríguez. Cristian Bolaños dio su primera conferencia de prensa luego de la confirmación de su regreso al Saprissa la semana anterior. El volante asegura que su equipo irá como siempre por el campeonato, que la base que encuentra es la misma que había cuando fueron monarcas hace 6 meses y que por tanto los tibaseños siempre son favoritos al título. Que el equipo que tenemos es el equipo con el que yo salí campeón, es el 90% de los mismos jugadores. Es algo muy sencillo, los otros clubes han estado haciendo fichajes porque estaban necesitados y Saprissa ha venido con un proyecto. Ahora, si bien es cierto, Saprissa siempre apuesta para darle oportunidad a los jóvenes, acaban de subir 10, yo pasé por eso, habemos jugadores de mucha experiencia en el camerino, en el cual nosotros encantados vamos a brindarle todo el apoyo, intentar guiarlos un poco a ellos, pero más allá de todo, esto es fútbol y es un juego, se hacen apuestas, se hacen contrataciones, y el campeonato va a iniciar. Yo creo que el campeonato va a estar bonito. A nosotros, como usted lo acaba de decir, nos están poniendo como si fuéramos los más malos y no veo el porqué. Bolaños ve normal el movimiento de fichajes en el fútbol nacional, al mismo tiempo que sabe que hay jóvenes en el Saprissa que pueden responder ante el campeonato que se avecina. Yo puedo opinar de lo que es Saprissa y mis compañeros, del plan que hay, de lo que tenemos en mente para el campeonato. Lo que sucede o está pasando ahorita, lo mencioné anteriormente. Cada equipo tiene sus necesidades y con respecto a eso pues van tomando decisiones. Eso es lo que podría decir. Yo en mi caso estoy muy contento con el grupo de compañeros que tengo. Vuelvo y lo repito, es casi el 90%, si no me equivoco, de compañeros con los que salí campeón.
Bolaños se une a los líderes del club como el argentino Torres y los volantes Angulo y Barrantes. Días atrás, el técnico Walter Centeno expresó que en estos 6 meses las contrataciones del semestre anterior deberán empezar a rendir lo que se espera, en afirmación a Daniel Colindres, Jimmy Marín y el argentino Esteban Espíndola. Hacemos un repaso por el campo internacional. Las bajas temperaturas y la fuerte nevada no han puesto freno a los ticos que se encuentran en España, quienes han disfrutado con guerras de bolas de nieve, trineos improvisados y esculturas de hielo. Veamos la historia de Thais y Naila, que se encuentran en Madrid. Naila Garrido Nieto es una costarricense que desde hace 3 años vive en España y por primera vez vive una nevada como la que se ha anunciado en medios internacionales. Ella junto con su familia aprovechó para realizar una guerra de bolas de nieve, algo que en Costa Rica es imposible de contar. Calle, la verdad es que fue muy vacilón ver a todo el mundo, los niños jugando, a los perros felices persiguiendo bolas de nieve, ver cómo la gente se ingenia y se crea trineos con mitades de maleta. Entonces, la verdad es que ha sido una experiencia súper bonita ver la gente con esquís. Y también se le sale a uno el tico no está acostumbrado a la nieve, entonces uno haciendo guerras de bolas de nieve, haciendo muñecos de nieve, aprovechando ir al centro y ver cómo se ve el centro nevado. La verdad es que por más que hace frío, se pone unos 1000 capas de ropa para poder aguantar, pero porque no estamos acostumbrados y no tenemos la ropa, pero la verdad ha sido una experiencia muy bonita. Naila menciona que este evento les tomó por sorpresa, tanto a las personas como a los comercios. Realmente nos dio un poco de temor, y al mismo tiempo también de intriga, entonces nos fuimos a caminar y aprovechamos ir al supermercado para abastecernos un poco, pero nos llamó la sorpresa que no había nada de productos frescos, no había carne, verduras, huevos, no había pan, y además viendo comunicaciones del supermercado que iba a cerrar temprano. Garrido señala que tanto sus amigos españoles como latinos han disfrutado esta nevada nunca antes vista. También la periodista Thais Aguilar Zúñiga nos compartió su experiencia. Ella desde hace 2 años vive en España y asegura que ha disfrutado de este peculiar evento. Que se viene después de esta tormenta que prácticamente nevó jueves, viernes y sábado de manera muy intensa. Ahora lo que viene es una ola de frío, puesto que las temperaturas pues ya se han ido. Ya se ha alejado la borrasca, pero también vamos a padecer una intensidad de frío poco usual. Se espera que baje hasta menos 13 grados en Madrid y probablemente muchísimo más bajo en la sierra y sobre todo al norte, que es donde se ha desplazado la tormenta. Así que pues después de habernos divertido, prácticamente tirándonos en trineos, sacando esquís y la gente pues tratando de pasarla bien, pues ahora lamentablemente pues tenemos que limpiar las aceras y caminar con muchísimo cuidado porque prácticamente esto es hielo. Por el momento el frío y los vientos no han sido una excusa para que las personas disfruten e innoven en medio de las calles teñidas de blanco. Los demócratas en el Congreso de Estados Unidos dieron este lunes el primer paso hacia un eventual segundo juicio político del presidente Donald Trump, si el vicepresidente Mike Pence y el gabinete no lo destituyen de su cargo. Los demócratas en el Congreso de Estados Unidos presentaron el lunes una acusación contra Donald Trump, primer paso hacia el inicio de un juicio político contra el presidente. La resolución presentada pide al vicepresidente Mike Pence que invoque la enmienda número 25 de la Constitución, que permite destituir a un presidente que se considere no apto para el cargo. Como era de esperar, los republicanos bloquearon una votación inmediata sobre el tema y los demócratas presentaron entonces un artículo de acusación contra Trump por incitación a la insurrección, por su papel en la toma del Capitolio el miércoles pasado por parte de sus partidarios. Este primer acto hacia el inicio de un nuevo juicio político al mandatario republicano tiene lugar cuando faltan apenas 9 días para que Trump abandone la Casa Blanca y el demócrata Joe Biden jure como presidente número 46 de Estados Unidos.
A pesar de que en numerosos países se estén administrando vacunas contra el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes que este año no se alcanzará la inmunidad rebaño. Aunque las vacunas empiecen a proteger a los más vulnerables, no vamos a alcanzar ningún nivel de inmunidad de la población o inmunidad de rebaño en 2021. Y si ocurre en algunos sitios de algunos países, eso no protegerá a la gente en todo el mundo. Es el enigma científico más urgente del mundo, pero los expertos advierten que quizás nunca se encuentre una respuesta plausible sobre el origen del coronavirus. Tras meses de investigación marcados por la desorganización, el secretismo de China y los rencores. El mercado de Wuhan, considerado el primer gran foco de la epidemia de nuevo coronavirus, sigue cerrado un año después de la primera muerte conocida causada por el virus. Pero nada más recuerda el aniversario en esta ciudad del centro de China, la primera en ser puesta en cuarentena el 23 de enero de 2020. Aquí, al igual que en el resto del país, la pandemia quedó controlada a los pocos meses y el balance oficial de 4.600 fallecidos no varió desde mediados de mayo. Cuando el gobierno reportó la epidemia, en ese momento la gente de Wuhan no prestó demasiada atención porque era la primera vez que surgía. Es importante recordar el aniversario porque eso puede hacer recordar a la gente de Wuhan y a todos los chinos ser conscientes de la epidemia. Un año después, la pandemia está fuera de control en todo el mundo y ha causado decenas de millones de enfermos y casi 2 millones de fallecidos. La economía mundial se desplomó y el combate al virus ha dado lugar a disputas y reproches entre países. Tras ser acusado de bloquear la investigación de la Organización Mundial de la Salud, China confirmó el lunes que esta semana llegará finalmente un equipo internacional para iniciar la investigación sobre el origen del virus. Según los virólogos, establecer este origen es vital para poder atajar futuros brotes rápidamente. El valor de conocer la fuente es que si hubiéramos podido mirar ese punto y decir provino de algunos animales de granja, podríamos haberlo controlado. Se podría haber sacrificado a esos animales, puesto en cuarentena a todos los asociados con esa granja, con el mercado, y podrías haberlo controlado y tal vez no habría salido de China. China fue elogiada por haber informado rápidamente sobre el virus y por divulgar su secuencia genética, a diferencia de su comportamiento durante el brote de SARS de 2002 y 2003, que al principio ocultó. Pero no en todo fue transparente. En un primer momento las autoridades de Wuhan intentaron tapar el brote y después malgastaron semanas negando la transmisión entre humanos. Además, China facilitó con cuentagotas la información sobre las muestras animales o ambientales recabadas en el mercado. Denunciantes y periodistas ciudadanos que compartieron detalles por Internet de lo que sucedió en las terroríficas primeras semanas del virus han sido amordazados o encarcelados. Según este epidemiólogo de la Universidad de Georgetown, tal vez Pekín quiera esconder olvidos o fallos en la regulación o la investigación para evitar bochornos a nivel interno. Creo que ocurrió de forma natural desde algún animal sin la intervención humana ni modificación o ingeniería. Ocurrió naturalmente, pero tuvo que haber sido muchos meses antes y tal vez un año, tal vez más de un año antes. En cualquier caso, el rastro se ha perdido y las pistas que han ido apareciendo solo han servido para crear más confusión. Hacemos una nueva pausa. Quédese aquí con nosotros en Costa Rica Noticias. La pobreza y la exclusión social llevan décadas alimentando a algunos de los más crueles grupos criminales. A esos muchachos que andan buscando sentirse parte de algo, las maras les brindan una oportunidad que habrán de pagar con sufrimiento y sangre. Los tatuajes con los que expresan su pertenencia simbolizan el vínculo indestructible que les une a las maras. RT Reporta, 10:30 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión. La historia de dos mujeres colombianas de diferentes épocas, pero con varias similitudes en sus vidas. Profesoras,
viudas, con hijos desaparecidos y desplazadas a causa de la violencia centenaria en nuestros territorios. Nosotros estamos hechos de historias, de historia. Yo con mi general siempre sueño, cuando estoy despierta o cuando estoy dormida. La Loca Margarita, una serie de parte de la historia de Colombia. Estreno el sábado 16 de enero a las 7:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Buenos días, bienvenidos a esta entrega de Costa Rica Noticias de hoy, martes 12 de enero. Les saluda la periodista Elki Méndez. Les recordamos a ustedes nuestras redes sociales. Recuerde que usted puede vernos y participar también en el Facebook en CINAR Costa Rica Noticias y en el Twitter en @CINAR Noticias. Vamos de inmediato a ver nuestros titulares. Ayer lunes inició la misión virtual del Fondo Monetario Internacional y autoridades económicas del país. Gobierno envió a la Asamblea Legislativa el primer presupuesto extraordinario del 2021 en el que se contemplan más de 40.000 millones de colones para comprar vacunas contra el COVID-19. Ministerio de Educación Pública dice que desconoce cuáles centros educativos no podrán ser utilizados este 2021 por no poder cumplir con los protocolos. Demócratas en el Congreso de Estados Unidos dieron este lunes el primer paso hacia un eventual segundo juicio político del presidente Donald Trump. Este lunes iniciaron las negociaciones con la misión del Fondo Monetario Internacional por un empréstito por $1.750 millones para Costa Rica. El trabajo se extenderá por 2 semanas y será en ese momento cuando se den a conocer los detalles. Sin embargo, este lunes el Poder Ejecutivo destacó que nuestro país se enfocará en la reducción del gasto público mediante el proyecto de ley de empleo público. Según lo anunciado, este lunes 11 de enero iniciaron las reuniones virtuales entre la misión del Fondo Monetario Internacional y el Consejo Económico de Costa Rica, integrado por los jerarcas del Banco Central, Hacienda y Planificación. La mesa de trabajo, en la que también estarán integrados miembros del Congreso, academia, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, se extenderán durante las próximas 2 semanas. Dicho acuerdo busca un préstamo para Costa Rica por $1.750 millones. Sin embargo, para las autoridades también representa lograr un sello de solidez fiscal frente a otros países del mundo. Más importante aún que los mismos recursos a los cuales nos daría derecho que podríamos acceder mediante este acuerdo es el prestigio del Fondo Monetario Internacional en los mercados de financiamiento internacionales y locales. En estos mercados se considera que aquellos países que tienen en vigencia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son países que tienen una trayectoria macroeconómica y de crecimiento de la deuda adecuada y que por tanto tienen un riesgo que está siendo controlado adecuadamente. Si las negociaciones prosperan, el desembolso de este crédito será en los próximos 3 años. Como cada país que negocia con el Fondo Monetario Internacional, Costa Rica deberá hacer una serie de ajustes que le permitan sanar y respaldar sus finanzas públicas en un mediano y largo plazo. Precisamente el presidente de la República, Carlos Alvarado, dijo este lunes que la mayor reducción en el gasto público se enfocará en el proyecto de ley de empleo público. El Ejecutivo también anunció un decreto que contiene las medidas de control y gasto entre los años 2021 y 2025. En esta propuesta no se considera un aumento al IVA, ni se consideran cambios en lo que en algún momento se habló de algún impuesto a las transacciones, sino que está lo que en ese cuadro, resumen, está, es lo clave. Hoy lo más importante que con el regreso de la Asamblea Legislativa es el proyecto de empleo público. Una vez concluidas las mesas de trabajo, se darán a conocer los detalles de la negociación mediante una conferencia de prensa. Ayer lunes inició el proceso de revisión de los celulares y computadoras del presidente Carlos Alvarado por el caso de la UPAT. Desde este 11 y hasta el 22 de enero, el Ministerio Público iniciará con la revisión de los aparatos electrónicos del presidente Carlos Alvarado,
que fueron decomisados el 28 de febrero del 2020 en Casa Presidencial en medio de un allanamiento. Tanto las computadoras, celulares, llaves mayas, discos duros y otros dispositivos del presidente se revisarán como parte de la investigación por la Unidad Presidencial de Análisis de Datos UPAT, la cual tendría acceso a datos confidenciales de los ciudadanos. En este proceso estarán presentes la fiscala general Emilia Navas, las partes involucradas y sus abogados. Una vez que se concluya con el análisis de la información recopilada en estos aparatos electrónicos, se emitirá un informe. Sí, mire, ahora se hace la copia de los discos duros y luego esos discos duros se van a analizar con un software especial forense que a partir de palabras clave va a buscar la información. Entonces esas palabras clave tienen que estar relacionadas con las personas investigadas, con los hechos que interesan para el proceso, pero no con cosas privadas, personales del presidente o propias de su función, pero no relacionadas con la UPAT. La policía ni la fiscalía tienen por qué tener acceso, por ejemplo, a información de seguridad nacional que maneja un presidente. Por otro lado, la defensa del presidente Carlos Alvarado presentó ante la Sala Tercera una denuncia por presunta actividad procesal defectuosa, luego de conocer que la Fiscalía abrió parte de la prueba secuestrada sin informar a las partes. Nos percatamos de que la Fiscalía General de la República había abierto parte de la prueba que había sido secuestrada el 28 de febrero del año anterior, sin informarnos, sin informar a la Sala Tercera, sin convocarnos para poder permitirnos participar. Y eso nos parece sumamente grave, porque la apertura se dio el 26 de agosto, exactamente un día antes de la audiencia que se celebró el 27 de agosto en la Sala Tercera, donde estuvimos 12 horas. 12 horas estuvimos todos los abogados defensores, los abogados querellantes, la Fiscalía y los magistrados discutiendo la legalidad que habíamos nosotros impugnado con respecto a toda la prueba y parte de esa prueba casualmente. Creo que es positivo que esto se genere porque hemos depositado en la institucionalidad el que llegue a la verdad de los hechos y la pueda compartir con los costarricenses. Yo por eso siento una gran tranquilidad. Ahora sí, tengo que agregar un elemento. Sí, desde ayer se informó por mis abogados que hay elementos de que la Fiscalía antes del día de hoy ya habría revisado correos y otros materiales electrónicos. Y eso sí no nos parece correcto, porque no se hizo en presencia ni de un juez ni de mis defensores. El caso de la creación de la UPAT también se analiza en la Asamblea Legislativa en una comisión especial que recibirá al presidente Carlos Alvarado para comparecer el próximo mes de febrero. Por esta causa también se investiga al exministro de la Presidencia, Víctor Morales, y a otros exfuncionarios de gobierno por aparente violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato. El gobierno envió a la Asamblea Legislativa el primer presupuesto extraordinario del 2021, en el que se contemplan más de 40.000 millones de colones para comprar vacunas contra el COVID-19. Según el presidente de la República, se enviarán otros planes de gastos extraordinarios para reforzar también la seguridad pública. Los diputados regresaron este lunes de sus vacaciones y en el gobierno no dejaron pasar la oportunidad de presentar de inmediato una lista de proyectos de ley para las sesiones en este 2021. Según el presidente de la República, Carlos Alvarado, a la Asamblea Legislativa llegarán 3 presupuestos extraordinarios para reforzar principalmente la salud y seguridad. El primero, que se presentó este lunes, incluye 40.500 millones de colones para comprar vacunas contra la COVID-19. Presentaremos también esta semana un presupuesto que tiene que ver con mejoras en el presupuesto de seguridad pública. El presupuesto de seguridad pública fue muy afectado con la materia con la forma en que se hicieron los recortes y queremos respaldar tanto a seguridad pública como a salud. Y llegará eventualmente otro proyecto de presupuesto extraordinario que arregla varias de las cosas en cómo quedó el presupuesto para este año, pero aprobado el año pasado. En la presidencia insisten en la necesidad de aprobar el proyecto de ley para reformar el empleo público, la creación del fondo de avales que otorgaría créditos a las empresas afectadas por la pandemia, así como el proyecto de ley para la reducción de jornadas. Empleo público, como dijimos, es importante. El tema de reducción de jornadas que está en el Congreso es uno que debe avanzar con prontitud. También para la activación económica
el proyecto de fondo de avales que permite que se preste con mayor facilidad a los diferentes sectores como turismo, construcción, sector agropecuario, porque facilita que el dinero que ya el Banco Central inyectó a los bancos pueda posicionarse teniendo esos avales de respaldo para responder por los créditos. Las sesiones extraordinarias donde el Poder Ejecutivo tiene el control de la agenda del plenario se extenderán hasta el próximo mes de julio. Costa Rica buscará comprar vacunas contra la COVID-19 para cubrir a otras 640,000 personas. Los recursos provienen del presupuesto extraordinario que debe aprobar los diputados de la República. Una previsión para comprar vacunas contra COVID-19 para proteger a 640.800 personas más está incluida en el primer presupuesto extraordinario que presentó el gobierno, el cual está dedicado integralmente a los recursos necesarios para la adquisición de vacunas contra la COVID-19. Esta compra de vacunas se realiza por medio de proveedores internacionales, utilizando el mecanismo COVAX y convenios bilaterales con las empresas farmacéuticas BioNTech, Pfizer y AstraZeneca, Universidad de Oxford. El monto solicitado actualmente incluye lo necesario para pagar las vacunas ya negociadas por el país, pero además una previsión para adquirir dosis adicionales. Estas estarían destinadas a población adulta sin riesgo, que actualmente no están contempladas en ninguno de los grupos de vacunación, pero que son importantes para alcanzar la inmunidad de rebaño. La campaña de vacunación contra el COVID-19 constituye una de las armas más importantes para luchar contra la emergencia sanitaria y para disminuir mortalidad, saturación hospitalaria y secuelas residuales de la enfermedad. La compra de vacunas se da en medio de una ocupación limitada que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social para la atención de pacientes y la disponibilidad de camas UCI. Por ejemplo, para este lunes, la entidad informó que tenía en unidades intensivos críticos 10 camas disponibles con una ocupación del 82%, en UCI severo 83 disponibles con una ocupación del 64% y en UCI pediátricas 3 disponibles, es decir, el 40% ocupadas. Sobre este último, el Hospital Nacional de Niños informó sobre el internamiento de varios menores. Hoy, 11 de enero, en este momento tenemos 6 pacientes hospitalizados por COVID-19 en el Hospital Nacional de Niños. 2 de ellos se encuentran en la unidad de cuidado intensivo y 4 se encuentran ubicados en camas generales. El gobierno espera que con la compra de más vacunas se logre cubrir una población de 3.705.638 personas y con esto lograr la inmunidad de rebaño y desaturar los servicios de salud. El Sindicato de Enfermeras insiste a la Caja Costarricense de Seguro Social sobre implementar pruebas rápidas para personal de salud. Aseguran que el objetivo es frenar el contagio intrahospitalario. Pruebas rápidas a trabajadores y a usuarios con sintomatología de COVID-19. Esa es la petición que realiza el Sindicato Nacional de Enfermería a las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ellos señalan que esto permitiría una disminución del contagio intrahospitalario. Seguimos insistiendo en la necesidad de realizarle pruebas rápidas a los trabajadores y sobre todo a los usuarios para la detección oportuna y no esperar a que el paciente llegue en esa condición de riesgo para el personal, que no todos cuentan con respiradores 95, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, es muy claro que han habido un aumento de infecciones a nivel intrahospitalarias. Hernández señala que cada trabajador contagiado representa una incapacidad que le cuesta al país y un soldado menos en esta lucha contra el SARS-CoV-2. Hablando de que para el mes de diciembre se contabilizaban aproximadamente más de 6.000 compañeros que han salido contagiados con COVID y estamos hablando de más de 17.000 compañeros que han tenido alguna incapacidad por ese contacto directo, sea con un usuario o con un mismo compañero. Estamos hablando de vías de incapacidad, un detenimiento a los diferentes servicios, un recargo de funciones. Y en términos generales, por eso les mencionaba que la tónica sigue siendo la misma, porque aunque ya se están aplicando las vacunas, los anticuerpos se van a dar hasta dentro de meses después.
El representante de SINAE menciona que a pesar de su insistencia, en la caja indican que esta modalidad no es una opción viable para los centros médicos. Están de acuerdo con las pruebas rápidas que sí la han utilizado en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, en España, Alemania, aquí a nivel latinoamericano, Uruguay lo ha utilizado y lamentablemente por parte del Ministerio de Salud no las creen convenientes por los falsos positivos que pueden dar. Pero para nosotros es una herramienta necesaria para un mejor manejo y control de la pandemia. Según este sindicato, entre marzo y noviembre del 2020, un total de 17.334 funcionarios de la Caja del Seguro Social recibieron incapacidad por ser sospechosos o positivos de COVID-19, incluso por tener contactos con pacientes confirmados. Por su parte, en la Caja reportaron que al 20 de diciembre, 6.791 funcionarios habían adquirido el virus, de los cuales 16 fallecieron. El viaducto más grande del país ya tiene un avance del 96% en el asfaltado. En una inspección realizada por el presidente Carlos Alvarado y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, comprobaron que el asfaltado del viaducto más grande del país tiene un 96% de avance. Además, comprobaron que los tramos 3 y 4 tienen un avance del 91% y los trabajos de la circunvalación norte registra un 80% de avance. Y por poder compartir con las y los costarricenses los avances de esta circunvalación, que como ustedes ya han experimentado, ya tiene la parte del asfaltado y está nada más a la espera de la concreción de algunos de sus puntos para que esté al servicio de todo el país. Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Transportes aseguró que con esta obra se minimizará el tiempo del recorrido y agregó que este año concluirán el viaducto de las intersecciones a 3 niveles de la Ruta Nacional 32 y La Uruca. Asimismo, dijo que el 20 de enero muy posiblemente el Ministerio de Hacienda ratificará los presupuestos de 2001, por lo que no prevé un atraso en la obra. En la sección 5 hemos tenido que ir sorteando una serie de trámites administrativos, financieros, legales. Hemos venido trabajando con la Contraloría General de la República a lo largo de algunos meses para buscar una autorización que nos permita darle continuidad a estos trabajos. El gerente de ejecuciones del Consejo de Seguridad Vial CONAVI manifestó que la unidad funcional 3, ubicada entre Colima y la Ruta 32, cuenta con 1.500 metros de viaducto en sus respectivas calles marginales. Mire, pues gracias a Dios podemos decir que todas están según nuestra programación. Tenemos trabajos en la unidad funcional 1, que es La Uruca, muy importante su avance, 50%. Tenemos la unidad funcional 2A, que es el puente sobre la Quebrada Rivera, con avance del 40% aproximadamente, también va según plan de trabajo. Las que tenemos acá en nuestra espalda, que está suspendida, pero está con un avance superior al 90%, solo es reiniciar y finalizar. 3 y 4, que son las que visitamos hoy, también muy prontas a finalizar en el primer trimestre. Entonces estamos sumamente satisfechos con el avance global de la obra. Para concluir el asfaltado, en la inspección se observó la colocación de las juntas de expansión y las barreras de seguridad, labor que se encuentra concluida en un 99%. El financiamiento de la obra es por $163 millones y proviene del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE. Las sanciones por exceso de velocidad aumentaron un 65% en el 2020. Así lo dio a conocer la Policía de Tránsito. En total, las multas por este hecho en el 2020 superaron a 2.140 a las hechas durante el 2019. El año pasado se realizaron 427 multas por superar los 120 kilómetros, un aumento del 92% con respecto al 2019, cuando se reportó 222 casos por exceder esta velocidad. El conductor recibe una multa de 326.701,19 céntimos y acumula 6 puntos en la licencia, lo que le obliga a realizar un curso de reeducación vial durante una semana y ganarlo con al menos 80 para poder renovar su licencia,
que le será renovada solo por 4 años y no por 6. Si la persona multada tiene licencia por primera vez, perdió el derecho a conducir por 1 año. Según las autoridades del tránsito, las condiciones que se dieron en buena parte del 2020, con menos vehículos en carretera, propició que muchas personas sintieran la libertad de exceder los límites de velocidad. Será hasta la primera semana de febrero que los centros educativos empezarán a informar cuál va a ser el horario que tendrán los estudiantes de este curso lectivo 2021. Si bien el regreso a clases está programado para iniciar el 8 de febrero, las lecciones presenciales se darán de forma paulatina y podrá extenderse durante las primeras 3 semanas de febrero. Si bien el periodo lectivo inicia el 8 de febrero, esto no quiere decir que todos los estudiantes inicien lecciones este mismo día. De hecho, al tratarse de una modalidad diferente y para cumplir con los protocolos de salubridad, el Ministerio de Educación Pública estima que este acoplamiento tarde hasta 3 semanas. Para este curso lectivo, el MEP estableció la modalidad combinada, es decir, una parte de las lecciones serán presenciales y un tanto por ciento seguirán siendo virtuales. Con respecto al día específico que va a ir cada estudiante, eso lo deben elaborar los directores de los centros educativos, tomando en consideración la cantidad de matrícula que tienen, la cantidad de estudiantes en estos niveles, en los niveles que siguen, y respetando el aforo. Por eso es que cada centro educativo hace sus horarios tomando en consideración estos elementos. El tiempo establecido de duración de cada jornada educativa para primarias y secundarias es de 4 horas. 4 en la mañana y 4 en la tarde, y para colegios técnicos de 6 horas. Y serán los grados superiores en cada nivel educativo los primeros en ingresar. En preescolar se arrancarán con el nivel de transición, en escuela con 5º y 6º grado, mientras que en los colegios se iniciarán con 10º y 11º, y en las educaciones técnicas los 11º y 12º años. Les hemos indicado a los centros educativos que otro elemento que deben de considerar es los estudiantes que estuvieron menos vinculados con el proceso educativo el año que recién pasó, para poder tomar en consideración que lleguen más días al centro educativo. Por ser más de 4.000 centros educativos en 18, 19 modalidades diferentes, por esto es que cada centro educativo, respetando las disposiciones sanitarias, debe elaborar el propio horario de los centros educativos. Según el protocolo del MEP, los horarios de entrada y salida deberán ser graduales, progresivos y seguros. Ingresarán y saldrán primero del centro educativo los niveles con estudiantes de menor edad. Será hasta la última semana de enero que los directores regresen de sus vacaciones de fin de año para finiquitar los horarios pendientes. De inmediato vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos aquí en Costa Rica Noticias. Demócratas en el Congreso de Estados Unidos dieron este lunes el primer paso hacia un eventual segundo juicio político del presidente Donald Trump. Animados, drama, comedia, historias, música, danza. Todo lo que hacen nuestros artistas nacionales en Cine en Cortos. Los jueves a las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? El tema de la salud mental ha sido preocupación de los diferentes sectores de salud por mucho tiempo aquí en el país y en el mundo, y ahora con el tema de la pandemia por el COVID-19 pues se ha exacerbado. Incluso se habla de que esas serán las secuelas de la pandemia, diferentes padecimientos relacionados con la salud mental, pero esto no tenemos que verlo de manera negativa, porque existen muchas formas de cuidar esa salud mental, de tratar de salir adelante de las diferentes situaciones, y sobre todo existen personas especialistas que pueden ayudar a una persona que tenga alguna enfermedad mental a superarla y salir adelante. No estamos solos, podemos salir adelante con los diferentes padecimientos de la salud mental. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es
Temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana, de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Regresamos de inmediato con la información aquí en Costa Rica Noticias. El sorteo del gordo navideño del 2020 le dejó a la Junta de Protección Social más de 23.000 millones de colones en ventas. Parte de ese dinero se destinará a organizaciones sociales. Tras casi un mes del sorteo, aún faltan 2 fracciones por cambiar del gordo navideño. El sorteo del gordo navideño realizado el pasado 13 de diciembre le deparó a la Junta de Protección Social 23.800 millones de colones en ventas. Así lo dio a conocer Evelyn Blanco, gerente de comercialización de la entidad. Parte de ese dinero se destinaría a organizaciones sociales. Según la Junta, antes del sorteo se tenía la expectativa de generar utilidades para programas sociales por más de 3.400 millones de colones. Con este importante sorteo, la Junta de Protección Social alcanzó más de 23.800 millones de colones en ventas, teniendo una colocación y una venta efectiva del 99.3% de la emisión. Este sorteo contribuirá a todo el aporte a las organizaciones sociales que dependen de esta institución. Agradecemos el apoyo en todos los sorteos del año 2020. Tras casi un mes de efectuado el sorteo del gordo, solo 2 fracciones no se han cambiado por un monto de 80 millones de colones. El premio mayor de este sorteo otorgaba 1.600 millones de colones al ganador. Dicho número favorecido fue el 66 con la serie 305. El segundo premio fue el número 96 con la serie 006 y el tercer premio el 86 con la serie 242. La Junta realizó 2 sorteos extraordinarios más en diciembre que premiaban con 400 y 300 millones de colones respectivamente. El hombre sospechoso de agredir a una oficial de seguridad el fin de semana irá 6 meses a prisión preventiva, según lo determinó la Fiscalía de San Joaquín de Flores. En tanto, Kimberly Suárez, la oficial que recibió el impacto de bala por el agresor, permanece en condición delicada en el hospital. La oficial que resultó herida de bala en la cabeza el sábado anterior, Kimberly Suárez, permanece en el Hospital México en condición delicada pero estable. Así lo comunicaron las autoridades de seguridad este lunes. Bueno, la situación de ella sigue siendo una lesión de gravedad. Estamos esperando a ver cómo evolucionan las próximas horas. Lo que nos reportan los médicos es que dentro de su situación de gravedad en las últimas horas ha estado estable. Ella está pues luchando por su vida y todos estamos esperando que se pueda recuperar. Los hechos ocurrieron en la urbanización Siglo XXI en San Joaquín de Flores, Heredia, cuando los policías recibieron una alerta por violencia doméstica. Aparentemente, los oficiales se presentaron al lugar y el sujeto agresor de apellido Ruiz Juárez, de 27 años, le quitó el arma a los oficiales y le disparó a la oficial Kimberly Suárez. Tras los hechos ocurridos, la ministra de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero, expresó su solidaridad con la oficial y su familia. Desde el Instituto Nacional de las Mujeres repudiamos la situación de violencia doméstica que se presentó el día de ayer en Heredia, donde lamentablemente resultó herida la oficial de policía Suárez Narváez. La fuerza pública dio seguimiento a una llamada realizada por la víctima de agresión que contaban con medidas de protección, indicando que el sujeto de apellido Ruiz estaba merodeando la vivienda. Y a este caso se le da seguimiento por parte del Comité Local de Atención en casos de alto riesgo contra las mujeres. Pensamos y hemos reflexionado que se logró evitar probablemente una situación de violencia doméstica que hubiese probablemente terminado en femicidio. También el director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, escribió en sus redes sociales que tras el incidente con la oficial Suárez, confiaban en los profesionales de la Caja Costarricense de Seguro Social y rogaban a Dios por su recuperación. El seguimiento que realizó la Fuerza Pública ocurrió luego de una llamada realizada por la víctima de agresión, quien contaba con medidas de protección, pues según indicó, el sujeto agresor merodeaba su casa, a pesar de las restricciones que tenía.
El caso era seguido por el Comité Local de Atención Inmediata y Seguimiento para Casos de Alto Riesgo de Violencia contra las Mujeres, razón por la cual la atención fue inmediata. El sujeto fue detenido y presenta antecedentes por robo agravado y robo simple con violencia sobre personas. De inmediato vamos al campo deportivo. El jugador de origen cubano Marcel Hernández finalmente llevó sus goles a la delantera de la Liga Deportiva Alajuelense. Hernández firmó un contrato por 2 años con los rojinegros y aseguró que tomó la decisión por un tema de crecimiento personal. Desde su llegada en 2018 cartaginés, Marcel Hernández no ha hecho más que anotar goles, lo que le convirtió en un fichaje muy atractivo para cualquier equipo en el país. Primero se le ligó con Saprissa y varias veces con Alajuelense, también con equipos a nivel internacional. Pero finalmente lo esperado sucedió y este lunes se anunció la llegada del artillero por los próximos 2 años. Para esto los manudos tuvieron que pagar la cláusula de $150,000 que le corresponden a Cartaginés. El antillano dedicó unas palabras a la afición brumosa, a la que asegura no podrá olvidar. También dijo que siente amor por Cartaginés y su afición. En conferencia de prensa también aseguró que la decisión viene por un tema de crecimiento personal. Es más que todo la parte de crecimiento deportivo, profesional. Yo creo que al final, pues a lo largo de estos 2 años se han venido haciendo bien las cosas y bueno, más que todo es premio a eso. Tenía muy buena comunicación con Agustín, nos comunicábamos mucho y bueno, él siempre me comentó sobre el gran proyecto que tiene la liga, que obviamente al final se ve reflejado dentro de la cancha. Entonces, nada, por ahí sopesó un poco la decisión. Para el cubano es importante saber que tendrá la oportunidad de jugar torneos internacionales como la Liga CONCACAF, donde los manudos recibirán al Olimpia de Honduras el próximo 20 de enero por la semifinal. Hernández llegará a reforzar la delantera después de la salida de Jonathan Moya, que se dio este mismo lunes. No, por mi parte el tema de acomodarme creo que no va a ser difícil. Estoy totalmente seguro de que con la ayuda de mis compañeros, de los excelentes futbolistas que voy a tener a la par, también del colectivo técnico, será fácil. Nada más tocará entrenar, tocará hacerlo bien, tocará esperar el momento cuando toque. Con esta incorporación son 3 las contrataciones de los manudos de cara al torneo que arrancará este martes y donde los erizos buscan el bicampeonato, algo que no ha logrado ningún equipo nacional en varios años. En respuesta al fichaje de su archirrival, Saprissa presentó también este lunes a Cristian Bolaños. Con la llegada del volante, los morados cierran su mercado de contrataciones, en el que al único otro que agregaron fue al delantero Ariel Rodríguez. Cristian Bolaños dio su primera conferencia de prensa luego de la confirmación de su regreso al Saprissa la semana anterior. El volante asegura que su equipo irá como siempre por el campeonato, que la base que encuentra es la misma que había cuando fueron monarcas hace 6 meses y que por tanto los tibaseños siempre son favoritos al título. Que el equipo que tenemos es el equipo con el que yo salí campeón, es el 90% de los mismos jugadores. Es algo muy sencillo, los otros clubes han estado haciendo fichajes porque estaban necesitados y Saprissa ha venido con un proyecto. Ahora, si bien es cierto, Saprissa siempre apuesta para darle oportunidad a los jóvenes, acaban de subir 10, yo pasé por eso, habemos jugadores de mucha experiencia en el camerino, en el cual nosotros encantados vamos a brindarle todo el apoyo, intentar guiarlos un poco a ellos, pero más allá de todo, esto es fútbol y es un juego, se hacen apuestas, se hacen contrataciones y el campeonato va a iniciar. Yo creo que el campeonato va a estar bonito. A nosotros, como usted lo acaba de decir, nos están poniendo como si fuéramos los más malos y no veo el porqué. Bolaños ve normal el movimiento de fichajes en el fútbol nacional, al mismo tiempo que sabe que hay jóvenes en el Saprissa que pueden responder ante el campeonato que se avecina. Yo puedo opinar de lo que es Saprissa y mis compañeros, del plan que hay, de lo que tenemos en mente para el campeonato.
Lo que sucede o está pasando ahorita, lo mencioné anteriormente. Cada equipo tiene sus necesidades y con respecto a eso pues van tomando decisiones. Eso es lo que podría decir. Yo en mi caso estoy muy contento con el grupo de compañeros que tengo. Vuelvo y lo repito, es casi el 90%, si no me equivoco, de compañeros con los que salí campeón. Bolaños se une a los líderes del club como el argentino Torres y los volantes Angulo y Barrantes. Días atrás, el técnico Walter Centeno expresó que en estos 6 meses las contrataciones del semestre anterior deberán empezar a rendir lo que se espera, en afirmación a Daniel Colindres, Jimmy Marín y el argentino Esteban Espíndola. Hacemos un repaso por el campo internacional. Las bajas temperaturas y la fuerte nevada no han puesto freno a los ticos que se encuentran en España, quienes han disfrutado con guerras de bolas de nieve, trineos improvisados y esculturas de hielo. Veamos la historia de Thais y Naila, que se encuentran en Madrid. Naila Garrido Nieto es una costarricense que desde hace 3 años vive en España y por primera vez vive una nevada como la que se ha anunciado en medios internacionales. Ella junto con su familia aprovechó para realizar una guerra de bolas de nieve, algo que en Costa Rica es imposible de contar. Calle, la verdad es que fue muy vacilón ver a todo el mundo, los niños jugando, a los perros felices persiguiendo bolas de nieve, ver cómo la gente se ingenia y se crea trineos con mitades de maleta. Entonces, la verdad es que ha sido una experiencia súper bonita ver la gente con esquís. Y también se le sale a uno el tico no está acostumbrado a la nieve, entonces uno haciendo guerras de bolas de nieve, haciendo muñecos de nieve, aprovechando ir al centro y ver cómo se ve el centro nevado. La verdad es que por más que hace frío, se pone unos 1000 capas de ropa para poder aguantar, pero porque no estamos acostumbrados y no tenemos la ropa, pero la verdad ha sido una experiencia muy bonita. Naila menciona que este evento les tomó por sorpresa, tanto a las personas como a los comercios. Realmente nos dio un poco de temor, y al mismo tiempo también de intriga, entonces nos fuimos a caminar y aprovechamos ir al supermercado para abastecernos un poco, pero nos llamó la sorpresa que no había nada de productos frescos, no había carne, verduras, huevos, no había pan, y además viendo comunicaciones del supermercado que iba a cerrar temprano. Garrido señala que tanto sus amigos españoles como latinos han disfrutado de esta nevada nunca antes vista. También la periodista Thais Aguilar Zúñiga nos compartió su experiencia. Ella desde hace 2 años vive en España y asegura que ha disfrutado de este peculiar evento. Que se viene después de esta tormenta que prácticamente nevó jueves, viernes y sábado de manera muy intensa. Ahora lo que viene es una ola de frío, puesto que las temperaturas pues ya se han ido. Ya se ha alejado la borrasca, pero también vamos a padecer una intensidad de frío poco usual. Se espera que baje hasta menos 13 grados en Madrid y probablemente muchísimo más bajo en la sierra y sobre todo al norte, que es donde se ha desplazado la tormenta. Así que pues después de habernos divertido, prácticamente tirándonos en trineos, sacando esquís y la gente pues tratando de pasarla bien, pues ahora lamentablemente pues tenemos que limpiar las aceras y caminar con muchísimo cuidado porque prácticamente esto es hielo. Por el momento el frío y los vientos no han sido una excusa para que las personas disfruten e innoven en medio de las calles teñidas de blanco. Los demócratas en el Congreso de Estados Unidos dieron este lunes el primer paso hacia un eventual segundo juicio político del presidente Donald Trump, si el vicepresidente Mike Pence y el gabinete no lo destituyen de su cargo. I ask unanimous consent that the Committee on the Judiciary. Los demócratas en el Congreso de Estados Unidos presentaron el lunes una acusación contra Donald Trump, primer paso hacia el inicio de un juicio político contra el presidente. La resolución presentada pide al vicepresidente Mike Pence que invoque la enmienda número 25 de la Constitución, que permite destituir a un presidente que se considere no apto para el cargo. Como era de esperar, los republicanos bloquearon una votación inmediata sobre el tema y los demócratas presentaron entonces un artículo de acusación contra
contra Trump por incitación a la insurrección, por su papel en la toma del Capitolio el miércoles pasado por parte de sus partidarios. Este primer acto hacia el inicio de un nuevo juicio político al mandatario republicano tiene lugar cuando faltan apenas 9 días para que Trump abandone la Casa Blanca y el demócrata Joe Biden jure como presidente número 46 de Estados Unidos. A pesar de que en numerosos países se estén administrando vacunas contra el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes que este año no se alcanzará la inmunidad rebaño. Aunque las vacunas empiecen a proteger a los más vulnerables, no vamos a alcanzar ningún nivel de inmunidad de la población o inmunidad de rebaño en 2021. Y si ocurre en algunos sitios de algunos países, eso no protegerá a la gente en todo el mundo. Es el enigma científico más urgente del mundo, pero los expertos advierten que quizás nunca se encuentre una respuesta plausible sobre el origen del coronavirus. Tras meses de investigación marcados por la desorganización, el secretismo de China y los rencores. El mercado de Wuhan, considerado el primer gran foco de la epidemia de nuevo coronavirus, sigue cerrado un año después de la primera muerte conocida causada por el virus. Pero nada más recuerda el aniversario en esta ciudad del centro de China, la primera en ser puesta en cuarentena el 23 de enero de 2020. Aquí, al igual que en el resto del país, la pandemia quedó controlada a los pocos meses y el balance oficial de 4.600 fallecidos no varió desde mediados de mayo. Cuando el gobierno reportó la epidemia, en ese momento la gente de Wuhan no prestó demasiada atención porque era la primera vez que surgía. Es importante recordar el aniversario porque eso puede hacer recordar a la gente de Wuhan y a todos los chinos ser conscientes de la epidemia. Un año después, la pandemia está fuera de control en todo el mundo y ha causado decenas de millones de enfermos y casi 2 millones de fallecidos. La economía mundial se desplomó y el combate al virus ha dado lugar a disputas y reproches entre países. Tras ser acusado de bloquear la investigación de la Organización Mundial de la Salud, China confirmó el lunes que esta semana llegará finalmente un equipo internacional para iniciar la investigación sobre el origen del virus. Según los virólogos, establecer este origen es vital para poder atajar futuros brotes rápidamente. El valor de conocer la fuente es que si hubiéramos podido mirar ese punto y decir provino de algunos animales de granja, podríamos haberlo controlado. Se podría haber sacrificado a esos animales, puesto en cuarentena a todos los asociados con esa granja, con el mercado, y podrías haberlo controlado y tal vez no habría salido de China. China fue elogiada por haber informado rápidamente sobre el virus y por divulgar su secuencia genética, a diferencia de su comportamiento durante el brote de SARS de 2002 y 2003, que al principio ocultó. Pero no en todo fue transparente. En un primer momento las autoridades de Wuhan intentaron tapar el brote y después malgastaron semanas negando la transmisión entre humanos. Además, China facilitó con cuentagotas la información sobre las muestras animales o ambientales recabadas en el mercado. Denunciantes y periodistas ciudadanos que compartieron detalles por Internet de lo que sucedió en las terroríficas primeras semanas del virus han sido amordazados o encarcelados. Según este epidemiólogo de la Universidad de Georgetown, tal vez Pekín quiera esconder olvidos o fallos en la regulación o la investigación para evitar bochornos a nivel interno. Creo que ocurrió de forma natural desde algún animal sin la intervención humana ni modificación o ingeniería. Ocurrió naturalmente, pero tuvo que haber sido muchos meses antes y tal vez un año, tal vez más de un año antes. En cualquier caso, el rastro se ha perdido y las pistas que han ido apareciendo solo han servido para crear más confusión. Y de esta forma llegamos al cierre de esta entrega informativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que usted nos puede seguir en Facebook, en Cinar Costa Rica Noticias y en Twitter en @Cinar Noticias. Quédese con la sintonía de Canal 13, ya vienen nuestros compañeros de Café Nacional. Buenos días. En el espacio Arte 13. Disfrute de las promesas del bel canto nacional en... El arte es mucho más profundo, es compartir la música, es sentirla. Jóvenes cantantes líricos de Costa Rica.
lo hace más humano, que eso es lo que uno trata de transmitir en el arte precisamente. Este 17 de enero a las 2:30 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Pásele a comer sabroso y saludable. Deja que los alimentos sean tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Una sabia frase del gran Hipócrates.